Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero, al pronunciarme a favor, obviamente, en general, del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por el personal de las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas cuando cumplan funciones del resguardo del orden público y de la seguridad pública interior, es valorar el trabajo de las Comisiones Unidas de Defensa y de Seguridad del Senado. Un trabajo acucioso que finalmente permiten que el Senado se pueda pronunciar respecto de la idea de legislar, que no me cabe duda que se va a aprobar y espero por unanimidad, siendo consistentes con la agenda de Fast Track legislativo en materia de seguridad que concordamos con la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Toá, acá presente, al igual que la agenda de Fast Track legislativo en materia de reactivación económica con el ministro Mario Marcel de Hacienda acá presente también, a quienes aprovecho de saludar. Este proyecto es importante hacer memoria, lo dijeron muy bien los senadores que emitieron los informes, pero quiero recordar que nosotros habíamos aprobado la reforma constitucional que creó el estado de infraestructura crítica. Y en virtud de eso también aprobamos que dentro del estado de infraestructura crítica las Fuerzas Armadas podían resguardar las fronteras. De ahí que con la senadora Rincón presentamos un proyecto también de reforma constitucional con la senadora Bensperger y otros para que esa presencia fuera permanente. Pero faltaba particularizar en la ley, en este proyecto de ley, la regla del uso de la fuerza, tanto para las Fuerzas Armadas como para Carabineros. Y creo que finalmente, y sin perjuicio, que se va a fijar un plazo de indicaciones, que espero que no vaya más allá de un mes, porque creo que es importante no perder el sentido de urgencia que tienen las RUF y que vamos a poder mejorar el proyecto. Creo que el texto que se está sometiendo a la consideración de la Sala del Senado es un muy buen texto. Mucho se dijo en el debate de este proyecto en la Cámara de Diputados, mucho se criticó este proyecto. Recuerdo que un diputado por ahí dijo que estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano respecto a la ley Naín Retamal y que las RUF debilitaban el uso privilegiado de la fuerza contemplado en la ley Naín Retamal. Y eso no es así. Este proyecto es absolutamente complementario y consistente con la legítima defensa privilegiada contemplado en la ley Naín Retamal. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero poner 3 ejemplos, presidente. Cuando se define el objetivo legítimo, en la definición, elemento central de este proyecto de ley, se define objetivo legítimo como la finalidad que persigue el uso de la fuerza, la que debe estar en conformidad a la ley. Se entenderá como objetivo legítimo el deber encomendado al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en conformidad con lo anterior. Y después se define el principio de la racionalidad. Recuerdo que la ministra del Interior nos invitó a muchas sesiones de trabajo prelegislativo, donde vimos la legislación comparada y se hacía mucho énfasis en el principio de la racionalidad en el uso de la fuerza. Y creo que queda muy bien definido en el proyecto de ley. Se señala que constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar, contexto y el nivel de peligrosidad de estos y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad
de los medios empleados. Y esto es algo muy importante, porque nadie podría decir, en virtud de esta definición del principio de racionalidad en el uso de la fuerza, que el medio empleado por la Fuerza Armada o Carabinero, al hacer uso de la fuerza, debía ocuparse el mismo medio. No está contemplado el principio de la proporcionalidad, porque hubo toda una discusión. Yo creo que eso está definido en los principios generales del derecho y desde luego en el Código Penal. Respecto a los deberes, quiero recalcar que se define el deber de resguardar la vida y la integridad de terceros. Cuando se recurra al uso de la fuerza, se debe adoptar efectivamente las medidas razonables para resguardar la vida y la integridad física de terceras personas. Después, en relación a la concordancia de la regla del uso de la fuerza con las normas del Código Penal, el artículo 15 del proyecto señala que se presume que concurre la circunstancia eximente del cumplimiento del deber previsto en el artículo 10, número 10 del Código Penal, como sabemos se refiere a la legítima defensa, respecto del personal policial o militar que en cumplimiento al mandato recibido actúa de conformidad con la regla del uso de la fuerza contenida en la ley, cualquiera que sea el daño o afectación que se ocasione a las personas o cosas. Y señala que se presume que concurren las circunstancias de la legítima defensa exigida en el artículo 208 del Código de Justicia Militar y artículos 10, número 4 y número 6 del Código Penal respecto al personal policial o militar que en razón de su cargo o en cumplimiento de las funciones previstas en esta ley y cualquiera que sea el daño que se ocasiona al agresor respecto a aquel que impida o trate de impedir la consumación de delitos que atenten contra la vida o integridad física del personal policial, militar o de terceros. Y concluye este artículo: no serán civilmente responsables los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad de las Fuerzas Armadas que en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones previstas en esta ley hayan causado daños o la destrucción de una cosa, siempre y cuando no se haya obrado con dolo directo sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Estado. O sea, nadie, presidente, que estudie este proyecto de ley respecto a la regla del uso de las Fuerzas Armadas podría afirmar que Carabineros y las Fuerzas Armadas no están protegidos. Se discutió mucho respecto de la eventual aplicación de la justicia militar o no. Yo creo en esto, presidente, hemos sido muy claros. Todos los gobiernos de la concertación por la democracia, todos los gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante, y este es un proceso que concluyó incluso el gobierno del presidente Piñera, han sido consistentes en traspasar competencia desde la justicia militar a la justicia civil. Nosotros reiteramos un principio: los delitos cometidos contra civiles deben ser conocidos y juzgados por la justicia civil. Y no hay nada que altere o deba alterar ese principio. Y eso es absolutamente consistente con la protección de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el ejercicio de su deber contenido en este proyecto de ley, que sin duda podrá ser perfeccionado, pero respetando esa evolución consistente con las normas de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, refrendados en todos los gobiernos democráticos, desde el año 1990 en adelante. He dicho, presidente.